Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa y gracias a Ernesto Carrasco, con quien conversamos de nuevo en este programa, y digo de nuevo porque ya en otra ocasión, hace prácticamente un año, tuvimos oportunidad de conocer el informe global sobre fraude que desarrolla Kroll junto con The Economist, y bueno, pues en esta parte de la conversación hablaremos de la región. Estamos hablando de un informe global, un informe mundial que hace esta firma tan importante que es Kroll, y que en este caso podemos hablar con Ernesto Carrasco como director general de Kroll en esta oficina, que es la oficina que está instalada en México. Y bueno, pues bienvenido como siempre. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Camila. Bueno, yo creo que valdría la pena, para hablar de esto que están dando a conocer sobre fraude, sobre prácticas corporativas, ¿qué es Kroll? Para partir de ahí, ¿por qué Kroll hace un informe tan grande y con ese foco tan particular? Bueno, mira, Kroll es una empresa que lleva ya más de 40 años en el mercado. Somos los pioneros en todo lo que tiene que ver con investigaciones corporativas privadas, en escenarios de fraudes, en escenarios de investigaciones de seguridad, de debida diligencia, y hoy por hoy esa experiencia nos ha llevado a tener una cobertura global. Consideramos que nos permite hablar con autoridad de estos temas de fraude, y por eso, digamos, hemos logrado este tipo de alianzas con The Economist. Esta ya es la sexta entrega que hacemos de una encuesta global del tema. ¿En cuántos países están? Nosotros estamos en más de 17 países en este instante. Tenemos cobertura de América, Europa, Asia, África. En términos, como te digo, es una operación completamente globalizada. En América Latina, una de las oficinas más importantes es México. También tenemos en Brasil, Argentina y Colombia. ¿Qué servicios en específico son los que ustedes dan? Nosotros asesoramos tanto a empresas como a gobiernos. En el caso de empresas, muchas veces lo hacemos asociados a temas de fraudes que ya de alguna manera se detectaron, y ayudamos a nuestros clientes a identificar las tipologías involucradas, las cuantías, las personas que de alguna manera están ahí involucradas. Obviamente hacemos soporte en litigio para consecución de información cuando ya una defraudación, por ejemplo, pasó a un escenario judicial, y con esto lo que tratamos es de contrarrestar todas estas problemáticas que hay asociadas a los fraudes y ayudarles a las empresas privadas. Una vez que ya ocurrió el fraude. O ¿siempre? También, no siempre. La experiencia que tenemos en investigación de fraude nos ha permitido también desarrollar estrategias preventivas y de detección para, como se dice, atacar el problema antes de que ya se haya convertido en un cáncer. En el ámbito público y en el privado, y en el privado, ¿qué predomina? ¿La acción reactiva o la reacción preventiva? Definitivamente todavía, y sobre todo en el contexto de la región de América Latina, es la reactiva. Todavía no existe una cultura de prevención. O sea, y déjame complementarte el tema público, que de pronto no te lo alcancé a contestar. En lo público, normalmente lo que hacemos es acompañar alguna política pública que pretenda, por ejemplo, disminuir fenómenos de corrupción, dar mayor transparencia a procesos licitatorios, y sobre esa base hacemos recomendaciones puntuales para generar unos temas de transparencia, de mejor gestión desde lo público. ¿Y hacen esta suerte de super encuesta mundial, digámoslo así? Esto ¿Cómo le llamarías? Sí, esto es una encuesta que ya es un producto que hemos posicionado con The Economist, y que nos sirve también como para que quienes no nos conocen todavía puntualmente sepan del alcance y de lo, digamos, del trabajo tan serio que hay detrás de todo este tipo de investigaciones. Este informe global sobre fraude, además de que los conozcan más, ¿qué propósito tiene? Yo creo que es un propósito... Además de... un propósito... de alguna manera, para que los empresarios se permitan ver en qué situación se encuentran respecto de los fenómenos de fraude, sobre todo porque está hecho con la percepción de ellos mismos, y ya unificado, haciéndolo en un análisis en conjunto, pues tú puedes verte reflejado con tu problema, o puedes ver cuáles son los fenómenos más grandes que en este momento preocupan en torno al fraude.
Junto con The Economist hacen este estudio, este informe. Cerca de 800 empresarios en todo el mundo son los que contestan. Así es, Carmen. Y comparten sus experiencias respecto a fraudes corporativos, fundamentalmente. Sí, así es. Y sobre todo lo hacen de una manera, digamos que existe un principio de confidencialidad. No estamos invitando... ¿Y que son empresas grandes? Son empresas grandes. Hay un porcentaje muy alto de ellas que tienen ingresos mayores a los $500 millones al año. Es decir, estamos hablando de un target de grandes empresas que de alguna manera son las que también permiten visualizar cómo se está moviendo el fenómeno del fraude en el mundo. Y esta es el sexto estudio que hacen. ¿Y qué resulta del asunto? Es decir, ¿qué tipo de fraudes persisten a lo largo de los años? ¿Qué tipo de fraudes aparecen como novedosos? ¿Qué radiografía tienen a raíz de este sexto informe? Así es, déjame decirte, por ejemplo, que en este llegamos a unas conclusiones bien interesantes después de hacer todo el análisis de los encuestados. Uno es que el nivel de fraude en el mundo está disminuyendo de acuerdo a lo que nos dicen los empresarios. El año anterior, el 75% de los encuestados reconocieron haber tenido alguna modalidad de fraude, haber sido afectados por algún fraude. Hoy en esta encuesta llegamos a un número del 61%. Esto hay que ponerlo en un contexto, porque si te lo podría decir de la siguiente manera: de cada 10 encuestados, 6 reconocen que tuvieron una modalidad de fraude o que fueron afectados, o sea que todavía sigue siendo un número muy alto. Exacto. Y antes decían 7,5 de cada 10. Sí, así es. Que también es muy alto, pero en fin, como lo queramos ver, sigue siendo muy alto el porcentaje de grandes empresas que declaran haber sido sujetos o víctimas de alguna modalidad de fraude. ¿Y qué modalidades de fraude hay en el repertorio que ustedes nosotros hacemos análisis de robo de activos, de robo de información, de situaciones asociadas a infidelidad de empleados en manejo de informaciones, sobornos, corrupción, en fin, son más o menos entre 10 y 12 tipologías las que se están analizando. Y de los resultados también trayendo a valor presente lo que hicimos en este informe, una de las modalidades que más le preocupa hoy en día a los empresarios es el robo de información. Robo de información, tú puedes entender actores externos como hackers, que son los que normalmente se nos ocurre pensar cuando hablamos de robo de información, o puedes incluso pensar en situaciones de empleados involucrados en la sustracción indebida de información, normalmente para entregársela a un competidor, para que afecte, digamos, espionaje industrial. Espionaje industrial es una de ellas. Normalmente van detrás de información financiera, y ahí van los hackers como una de las modalidades más frecuentes, información estratégica o información de clientes. Son como los 3 tipos de información a la cual los defraudadores quieren tener acceso. ¿Y ese tipo de fraude es el que más preocupa o el que más ocurre? ¿O las dos cosas? No, es una buena pregunta, Carmen. Es el que más ocurre, pero el que más preocupa supuestamente en términos generales es el tema de corrupción. Y sin embargo, cuando tú miras las respuestas de los empresarios respecto de si es algo que les ha sucedido, el porcentaje ha disminuido sustancialmente. Aquí es importante entender que los empresarios siempre están hablando de los tipos de fraudes de los cuales fueron víctimas, no nos están diciendo de cuáles ellos pueden estar involucrados, ¿no? Entonces, por eso el tema de corrupción puede tener una connotación diferente. Diferente. O sea, la aportación de estos 800 y tantos empresarios o titulares o representantes de grandes empresas se refiere exclusivamente a lo que les ha pasado. Exactamente. No es ni siquiera su análisis del fenómeno. No. Hay una parte donde... Tú haces un análisis del fenómeno a partir de la experiencia de cada uno de los 800 y tantos. Exactamente. ¿Y concluyes que lo que más les preocupa es el tema de la corrupción? Lo que más les preocupa, una de las cuestiones. Pero lo que más les ocurre es el robo de información y el robo de activos, que puede ser ya robo de bienes o cualquier cuestión. A ver si te entendí bien. ¿Y tú derivas que les preocupa más el tema de corrupción por tener eventualmente alguna implicación en alguno de ellos? Yo diría más bien porque les preocupa el contexto, y en el contexto entonces ya tenemos que hablar de otros actores, como es el sector público. Sí. Entonces, algunos empresarios, cuando llegan, por ejemplo, a hacer inversiones a un país, una de sus mayores preocupaciones es que puedan ser víctimas de una situación de soborno, de corrupción. Entonces, eso ya entonces entra dentro del análisis de cómo el tema de, digamos, de atacar los fenómenos de corrupción debe
involucrar otra serie de actores y otra serie de sinergias para solucionar los problemas. Acabamos de seguir de cerca en México el caso Walmart, por ejemplo, que fue, bueno, es un escándalo desde luego, porque hay una investigación abierta, porque hay una serie de señalamientos, porque Walmart reconoce haber cometido algún tipo de circunstancia, o el banco HSBC, por ejemplo, también, que hay una situación asociada a actos de corrupción graves o lavado de dinero, por ejemplo, ¿no? Hablemos después de la pausa, si te parece, de estos casos, más que de los casos en sí mismos, sino de lo público de estos casos y lo que reflejan estos casos. Lavado de dinero, grandes corporativos, multinacionalidad, etcétera. Después de la pausa regresamos. Regresemos, Ernesto Carrasco. La exhibición pública es un elemento, yo creo, desde luego mucho en ello, dado que nos dedicamos al periodismo, el exponer públicamente asuntos tan graves y delicados de los grandes corporativos, de las grandes empresas, bueno, debe generar alguna reacción o alguna circunstancia. Te mencionaba en el caso Walmart, que bueno, ha afectado a México de diferentes maneras. Hay acusaciones, investigaciones abiertas, incluso congresionales, que hablan de una actitud corporativa que para obtener permisos de instalación de tiendas se corrompe a gente, a funcionarios, a gente que autoriza permisos. Y ahí está lo que tú dices, el ámbito corporativo y el ámbito público cuando se cruzan y se genera corrupción. En el tema de HSBC, también muy conocido el tema, desde luego de un escándalo mundial, por tratarse también de una institución con presencia en una gran cantidad de países. ¿Qué nos retratan estos dos casos conocidos relativamente reciente en el mundo y con efectos directos en países como México? Mira, me parece importante hablar de estos dos temas sin que yo pueda hablar del detalle, porque por supuesto no estoy ni involucrado en las investigaciones de estos dos grandes corporativos, pero que sí, por supuesto, nos lleva a un punto que de alguna manera ha generado mayor conciencia en los empresarios. Uno es el tema de las políticas de cumplimiento. Hoy por hoy ya existe a nivel mundial unos entes regulatorios, por decir, unas normas regulatorias que pretenden que los empresarios compitan de una manera mucho más transparente, que aquellos que incurren en cierto tipo de violaciones por no tener un seguimiento adecuado a sus políticas de contratación o de pago de sobornos a funcionarios públicos, etcétera, incurran dentro de una responsabilidad, digámoslo de alguna manera, internacional en unas multas que son bastante severas. El primer caso que fue simbólico fue el de Siemens hace ya un par de años, que no involucraba a México, pero lo traigo a colación porque fue el que primero dio como una sacudida para que los empresarios comenzaran a competir de otra forma. En estos que tú mencionas está involucrado el tema de lo que en la regulación de los Estados Unidos es el FCPA, o en la regulación de la Gran Bretaña es la política de antisobornos, o las normas de antisobornos. Acá seguramente ya en el caso de Walmart, que repito, no le hago seguimiento al detalle, no lo conozco específicamente como un analista que está involucrado en el caso, pero seguramente va a concluir en una serie de imposición de multas de gran tenor, como sucedió, eso sí, ya públicamente conocido en el caso de HSBC, que se le impuso en el contexto internacional, en las autoridades norteamericanas, unas multas que, si mal no estoy, están alrededor de los 1.800 millones de dólares. Que ahí hay un debate, Ernesto Carrasco, sobre el tema de lo significativo de las multas. Puede ser muchísimo dinero, 1.000 millones o tantos millones, pero aquí el tema es, en el caso de lavado de dinero, los volúmenes reconocibles de lavado de dinero acorde a las multas impuestas, pues acaba siendo muy relativo lo que dices sobre son significativas o no. Es un debate, porque igual yo te podría decir, no es que exista ya una claridad que se movieron 7.000 o más millones de dólares en lavado de dinero. Lo que sí está claro es que no tuvieron unas políticas de cumplimiento para hacer, digamos, que permitieran ese tipo de transacciones. Tenemos en gracia de discusión, lo que tú dices es válido, son cifras bastante altas las que se movieron ahí, que tienen una sospecha de lavado de activos
administrativos, pero también el hecho de que se reaccione con multas severas, te aseguro, Carmen, y es un poco el reflejo de lo que vemos de los empresarios, cómo las normas de cumplimiento se ha vuelto ya una talanquera para que cambien su ética empresarial. Las multas son todo un tema. En México fue casi modesta la multa. No, esa sí fue bastante pírrica. Pírrica. Pírrica, así lo dejamos. Bueno, es que es todo un asunto, desde luego. Pírrica y reactiva. Demasiado pronto, público, sí, ¿no? Demasiado rápida, diría yo. Bueno, pues ahí están casos que se conocen mundialmente y que desde luego nos permiten asomarnos a este mundo corporativo gigante de un conjunto de fenómenos que se dan. Déjame regresar al informe global sobre fraude. Kroll tiene presencia, desde luego, en México con tu dirección general. Estás en Colombia, estás en Panamá, estás en Chile, pero aquí hay un retrato regional. ¿Qué dice ese retrato regional del tema fraudes? Yo creo que está muy alineado en términos generales a la visión empresarial. De alguna manera, hoy por hoy los empresarios actúan de una manera con un pensamiento muy globalizado. Entonces, salvo algunas que voy a mencionarte, algunas cosas muy puntuales respecto a América Latina y otras de México, hay unas conclusiones generales válidas, la que ya te mencioné, de que se ha disminuido. Sin embargo, la preocupación de los empresarios ha disminuido mucho más rápido de lo que realmente ha disminuido el fraude. ¿Y por qué? Están demasiado optimistas, probablemente, y eso obviamente se genera una alerta amarilla porque es importante no perderle el miedo al fraude. El fraude y los defraudadores son una empresa que está en permanente evolución. El enemigo está dentro de la organización, como te lo decía, es muy común en las conclusiones generales. El robo de información también como uno de los fenómenos que más afecta a los empresarios. Déjame detener en el punto anterior. Al final de cuentas estamos frente a la experiencia y percepción de los empresarios que contestan a este gran estudio. ¿Y por qué crees, déjame insistirte, por qué crees que los empresarios han disminuido su preocupación? ¿Y de qué manera se registra en el estudio que han disminuido su preocupación y a qué se deberá? Se registra que ha disminuido su preocupación cuando se les pregunta si se considera que son vulnerables o no a ciertas tipologías de fraude. Entonces, es más grande el porcentaje del que no se considera vulnerable de los hechos realmente que les ha sucedido a los empresarios. O sea, que ya deberían preocuparse más. Sí, deberían preocuparse más, porque si bien le han disminuido, no han disminuido tanto como ellos se sienten seguros. Entonces están más seguros de lo que deberían de estar. Esa es una parte. Y dices, el enemigo está dentro, estás refiriéndote al ámbito corporativo privado o al ámbito público. ¿También se registra aquí la confianza o no del sector público? No está dentro, no está retratado acá, lo podríamos poner como al margen a ver qué sucede con lo público, pero lo que la próxima será. En la próxima será, sí. Pero acá lo que sí está pasando es que y vuelve y juega, las empresas que estamos mirando son muy grandes, tienen muchas capacidades para hacer inversiones en su parte de plataformas de tecnología. Entonces digamos que el hecho de hacer buenas inversiones, tener barreras para que no te vulneren los externos, les ha generado una cierta tranquilidad de que ya están más seguros con el tema de información, pero no están teniendo el debido cuidado con otro actor que participa en el robo de información, que son los empleados. Eso es lo que está sucediendo al final del día. Seguramente han relajado los controles internos, seguramente no hacen un seguimiento adecuado de investigaciones internas respecto a determinados incidentes y no logran determinar qué está pasando por dentro en sus organizaciones, y por eso hoy por hoy, ya cuando reaccionan a un hecho concreto, se dan cuenta que buena parte, por ejemplo, en la tipología de robo de información, se está cometiendo por empleados. ¿Tienen registrado, acorde a las experiencias de los encuestados, en qué parte de la estructura corporativa se hace más vulnerable la propia corporación? Déjame hacer una pausa antes. Ernesto Carrasco, regresamos en esta conversación en la parte final. Me detengo de nuevo en el hilo que quedó ahí en el segmento anterior. En la tipología de fraude donde participan empleados de las corporaciones, te preguntaba si hay información respecto a la recurrencia del tipo de colaboradores de una corporación que son más
proclives a participar en fraudes. Sí, de acuerdo a las respuestas de los empresarios, el nivel medio directivo hacia arriba son los más proclives, para utilizar el término que tú dices, o son los que más se involucran en este tipo de situaciones, en incidentes, exactamente. Normalmente son ejecutivos junior, que uno puede presumir que tienen una corta experiencia, o sea, algo así como 5 años dentro de la experiencia corporativa, son más jóvenes. Y cuando estamos hablando de casos donde están involucrados empleados, normalmente participa 1 o a lo máximo 2 empleados en la comisión del hecho. Acorde al informe global sobre fraude, a tu propia experiencia y a tu análisis del tema, ¿qué dirías sobre las alertas y sobre la realidad que hoy se vive en nuestros países en la región? Mira, Carmen, uno de los sectores más proclives al lavado de dinero es el sector de los casinos, el sector del juego. De ahí ya estamos hablando de un tema crítico al cual hay que hacerle un seguimiento muy cuidadoso. No me estoy refiriendo única y exclusivamente a México, sino en términos generales al sector. 2, es un sector donde la obtención de permisos normalmente en muchos países no está suficientemente clara. O sea, no hay transparencia, y de ahí viene entonces la posibilidad de que participen en tipologías de corrupción funcionarios públicos y privados, unos interesados en obtener permisos y otros en obtener algún favor por entregar los permisos. ¿Eso es norma? Es muy común. Repito, tengo experiencia en el sector en análisis en América Latina, y desafortunadamente es más usual de lo que uno quisiera. Entonces es un sector al cual yo diría que, para ponerlo en contexto de México y mirarlo hacia adelante, donde México seguramente va a tener que avanzar de una manera bastante importante en la implementación de regulaciones de lavado de activos, en la ley que se acaba de expedir, seguramente reglamentarla, es un tema que va a tener que estar en el foco de las autoridades. En países como Colombia y México, que hay un actor bastante crítico, que son el crimen organizado, es donde se generan algunos vínculos con algunos empresarios interesados en entrar al negocio para que se dé toda una colusión de lavado de activos. ¿Y el tema políticos, campañas, funcionarios, ahí está también? Pues digamos que eso ya viene más en el tema de sobornos y corrupción, en la obtención de permisos y seguramente de prebendas para algunos desde el punto de vista de sus expectativas políticas, y para los otros como empresarios, y algunos para las dos cosas. Y algunos para las dos cosas. Como podemos ver también. Seguramente. También hay casos en particular, pero bueno, pues ahí está un ángulo de información sobre el conjunto de cosas que ocurren en el mundo de hoy en el tema de fraudes. Bueno, pues Ernesto, ahí está este informe, está disponible desde, en noviembre lo lanzó The Economist en su primicia, digámoslo así, por ser colaborador directo de la experiencia, y bueno, a lo largo de este tiempo se ha estado difundiendo el contenido y el reporte correspondiente de este informe global. Y disponible en nuestra página web, que es www.kroll.com. Pues ahí está. Gracias por estar aquí para conversarlo. A ti muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Y gracias a usted que nos permitió acompañarle. Hasta mañana. Pásela bien.